Gracias a todos los ponentes por las interesantes aportaciones. Dejadme un poco abusar de mi posición aquí para hacer también una última reflexión. Quizás un poco, quizás no tanto legal, sino más, bueno, no sé, ni social sería, pero no estamos en una etapa de preadolescencia de lo que es Internet. No estamos exigiendo demasiado y demasiado rápido. Es verdad, o a mí me gusta pensar que la libertad esta, ¿no?, que empezábamos esta mañana con las interesantes proposiciones del profesor Moglan, ¿no?, esta posibilidad, este ámbito de libertad que nos ofrece a todos Internet como usuarios, como creadores, como generadores de contenidos, debe ir correspondida con una gran responsabilidad. Quizás estamos exigiendo demasiado a los usuarios, pero ¿hasta qué punto también queremos renunciar a que ellos sepan qué es lo que está en juego, cuáles son sus derechos, cuál es la ley de propiedad intelectual que debemos proteger o no? Entonces, quizás estamos todos clamando por la solución fácil, ¿no? Decir, vamos a buscar responsables, cuáles son los más fáciles responsables, los ISP, que se autorregulen, tal y cual, para de alguna manera continuar que el consumidor, que el usuario siga estando en esta etapa de preadolescencia, ¿no?, de que no es necesario que sepa demasiado, no es necesario que sepa de leyes, porque en algún momento alguien ya va a responder por él. Y después acabamos también perpetuando pues este desconocimiento, ¿no?, del usuario. Ahora, si me permiten, uno de los grandes retos que apuntabas tú, Miguel, en el sentido de que este valor, ¿no?, que teníamos todos culturalmente aceptado como el compartir. Llegamos a materia de propiedad intelectual y decimos, ay, ahora no se puede compartir. Y ahora déjame, porque la propiedad intelectual es lo que a mí siempre me toca más de cerca, compartir lo tuyo, pero no lo ajeno. Y este quizás es un pequeño debate, sí, que se pierde en el debate y siempre hablamos de compartir contenidos generados por ti mismo, por supuesto, compartir el contenido generado por otro con la inversión. Pues, y este es quizás el ámbito o el sustrato cultural que nos falta a todos y que nos perdemos, ¿no?, al hablar de responsabilidad, de que si este es el responsable, aquel, y esa autorregulación, y quizás nos falta dedicarnos más a lo que es enseñar o, ¿no?, elevar el nivel cultural del consumidor que vive en un mundo de gran libertad y que ello comporta una gran responsabilidad. Y que las leyes, pues es lo que decía Amadeu, ¿no?, las leyes ya están ahí, el Código Penal ya existe, todos tenemos derechos, hay ilícitos, hay crímenes y con esto nos bastaría, ¿no? Abusando, ya digo, de mi posición, pero un poco antes ya, quizás para abrir el debate. Yo creo, sí. No, yo creo que no, perdona, sí, por orden alfabético. No, Amadeu d'Abril. No, jo crec, Raquel, que bàsicament el que hem de fer és escollir entre quin mètode d'autoengany col·lectiu preferim. Però els mètodes d'autoengany col·lectiu no són necessàriament inútils. Vull dir, si el que pretenem és que qualsevol mètode de regulació o d'autoregulació solucionarà els problemes que plantegem, ens esteu autoenganyant. El que no vol dir que el seu nivell d'eficàcia sigui zero. I posem els exemples d'exemple del Codi Penal, del Codi de Tràfic o de la llei d'immigració, d'acord? I de les seves bundes respectives. Jo crec que al final el que tenim, i com he apuntat abans, és que el legislador el que regula és el que fan els prestadors, els professionals. I bàsicament regula un règim de responsabilitat, bé o malament. Però després no deixa portes. Posem un exemple. La interpretació espanyola de la directiva comunitària en els articles sobre la responsabilitat. No hay responsabilidad si no hay conocimiento efectivo. Y conocimiento efectivo es los medios que se crearan. Clar, quin és el que falla aquí? Escolti, jo veig que vostè té continguts il·legals perquè, per exemple, té continguts que són propietat meva sense el meu permís, perquè aquest és el problema que es plantejaven aquí concretament, i jo vull una forma de poder-li dir a vostè. Però la indústria ha sigut incapaç d'establir un sistema de notificacions que la gent pogués estar d'acord. És a dir, per una banda, els titulars dels drets de propietat intel·lectual, per altra banda, els ISPs no s'han posat mai d'acord. Per què? Doncs perquè una banda vol, no, jo et vull notificar i tu els retires. I l'altra banda diu, sí, però jo com a mínim vull un sistema equivalent al sistema
diguem-ne, a la DMCA, en el que hi ha una formulació del sistema de Notice and Takedown i això inclou que tu em garanteixis a mi que efectivament tu ets el titular i que si algú després a mi m'hi ha protestat perquè jo els he retirat, tu m'indemnitzaràs a mi si no calia que ho fes. I els altres diuen, oh, no, això és meu i per tant tu ho retires. I d'aquí no han sortit des de fa 5 anys. D'acord? El que vol dir que ni els... I són 4 per cada banda, no és que es tracti d'omplir el Palau Blaugrana de gent o el Camp Nou a discutir, no, perquè hi ha 4 ISPs rellevants i hi ha 4 titulars de propietat intel·lectual rellevants. No es posen d'acord amb una qüestió així. Doncs bé, de moment no podem fer molt més. Serà que el problema no és tan greu com alguns plantegen, perquè si no haurien trobat una solució. Però aquí sí que el legislador opta per un cas, com jo diria, d'autoregulació forçada. És a dir, jo estableixo un règim de responsabilitat amb unes excepcions i us dic, podeu modificar-ho vosaltres si us poseu d'acord. Si us poseu d'acord. Amadeu. No s'han posat mai. Amadeu, es que yo soy de la P. De la P de Pérez. Has de Abril. No, pero fíjate que estamos discutiendo sobre lo que... Es que, fíjate, es que me han empezado a rechinar los oídos de una forma tan brutal por todos los lados, ¿no? Fíjate, por un lado, he oído ahí una frase que dice, el tema de regular es para ver si conseguimos que parece que se hace algo aunque no sirva para nada. Vamos, o sea, si ese es el fin, olvidemos, ¿no? Un comentario más provocador. Bueno, pues a mí me ha rechinado, pero es que por otro lado, este oído que me quedaba aquí me dice, bueno, cuidado, compartir lo tuyo. Y dice, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si lleváramos ese concepto de compartir los tuyos, lo primero que tengo que hacer es cerrar todas las bibliotecas, porque ¿para qué sirven las bibliotecas? Pero sea originalmente. Pero un poco, es decir, pero yo lo que voy, con lo que estaba comentando ahora ya termino ya, Amadeu, es que estamos empezando a discutir sobre el cómo hacerlo y no nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, hemos empezado... Si me dieran todo el poder a mí sería muy fácil, pero se niega. No, pero yo lo que quiero poner en evidencia es que decir, que hay valores... Claro, es decir, pero que yo cojo el mismo ejemplo, es decir, encontraremos seguramente tú un ejemplo y yo un contraejemplo en los que estaremos dentro de lo legal y completamente en sentidos. Con lo cual, quizás lo que sucede es que al aparecer estas zonas grises y tan complejas, el debate hay que elevarlo, ¿no? Entonces, bajamos al debate a quién debe de perseguir, quién debe de accionar, cómo se debe accionar, sin haber resuelto primero qué es bueno y qué es malo. Con lo cual, nos perdemos. Jo realment crec que un dels sistemes d'autoregulació que estan funcionant, i a més l'ha de defensar perquè és el que nosaltres tenim, és el de confiança online. Però crec que us m'agradaria exposar-vos alguns dels elements que són importants i per què està funcionant. I estic d'acord que no el coneix ni Déu, però bueno, nosaltres el coneixem, però funciona. És a dir, realment no el coneix ningú, però és curiós. És a dir, cada mes tenim desenes i desenes de sol·licituds, de queixes, de transaccions que han anat malament front als milions i milions de transaccions que hi ha. És a dir, és un sistema que mínimament va funcionant. Per què? Perquè és una regulació que m'aporta alguna cosa a mi que sóc l'autoregulat. És a dir, si no aportés res, jo per què ho vull? O sigui, què és el que m'aporta? M'aporta tranquil·litat amb certs problemes. I a més m'aporta imatge de marca. És a dir, si jo soc una empresa petiteta del Priorat que no coneix ningú, doncs em poso aquest segell i si el ve a comprar, sembla que jo sigui seriós. Doncs està bé. Aquests són elements que els codis d'autoregulació han de portar a qui està participant d'ells. Per tant, jo els comparteixo amb vosaltres, perquè si no, en el món dels continguts també haurien de ser així. Què és el que a mi em fa gràcia sobre la nova realitat? Per exemple, hi ha continguts que sempre han existit, com són els butlletins oficials, i que ara estan publicats online. I la gent es queixa perquè apareixen allà les seves notificacions de multes. Dic, bueno, però escolti, però això ja existia abans. I ara sembla que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i l'Agència Catalana han d'entrar fins al fons, que tot això s'ha de bloquejar i tal. Escolti, què vol dir? Que anirà a les biblioteques i als arxius oficials a borrar en els diaris oficials? És a dir, què vol dir? Que el nou mitjà, que ara la informació és accessible, ara no ens sembla bé que aquesta informació sigui accessible. Jo crec que aquí hi ha una reflexió darrere, dir, abans es feia malament o ara es fa malament. I aquesta és una realitat. La major apartat de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Realment jo crec que és el contraexemple de l'autoregulació, sinó que és la regulació més extrema. Jo no sé si algú de vosaltres ha implantat la normativa de protecció de dades, és una borrada.
És una borrada. És a dir, sembla que es creguin que són nens petits i ens diguin no, hauràs de sortir al carrer avui vestit amb sandàlies, demà vestit amb no sé què. És espectacular el cost que això implica. Però és una realitat, i aquesta realitat a mi m'agrada tocar de peus a terra. Jo entenc que estem en un àmbit molt més acadèmic, i en sabeu molt més que jo d'argumentar des d'un punt acadèmic, però jo em trobo amb el dia a dia i dic, escolti, i això com ho traiem? Em sembla molt bé tot això de l'autorelació i això com ho traiem? Però jo us explico com ho traiem. Sabeu com es va treure el vídeo de YouTube on apareixia una persona amb disminució física que l'estava maltractant? Per un tema d'un jutjat o no? No, per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. I per què? Hòstia, perquè et reparteixen. I reparteixen de valent. Llavors, Google, és a dir, el senyor dalt de tot, Google va dir, sí, el que vostè digui, per què? Perquè és que si no, aquí venen maldades. Llavors, quines són les realitats que tenim? Una realitat és l'article 16, que per mi és espectacular, està molt bé, i acabarem una reflexió sobre l'article 16. I l'altra és com es treballa cada dia. Si vostè vol anar per l'article 16, veig un jutjat, és a dir, el procediment que us explicava abans ja té 2 anys, igual d'aquí 2 anys diuen que retiren els seus continguts, i és completament ineficaç, o altres sistemes com la normativa de protecció de dades que són molt més eficaços, que estan dissenyats per altres coses però serveixen per retirar continguts. En relació al tema dels ISPs que comentàveu ara al final, a mi m'agradaria, jo crec que tots nosaltres, o sobretot tots vosaltres, teniu una veu molt potent a la xarxa, i m'agradaria que crec que hem de tenir molt de cuidado amb la visió que té el regulador, jo crec que aquí a Espanya, d'un futur modificar el règim de responsabilitats i de feines. I quan dic el règim de responsabilitat i de feines, crec que anem cap a una visió on els ISPs cada vegada tindran més feina a retirar continguts. És a dir, ho explico senzillament. És a dir, l'ESGAE dirà, escolti, aquest contingut vostè telefònic el retira. I a mi això em sembla una barbaritat. Per què? Perquè jo que estic en el lloc de la indústria dic, escolti, i vostè qui és per dir-me això? Doncs vostè és algú que té molts diners per fer lobby. Ja he parlat dels lobbies. Els lobbies serveixen per influenciar el regulador. Però, sincerament, crec que hauríem d'estar molt atents amb aquesta transposició de les responsabilitats de tenir cura sobre els continguts que el regulador ens sembla que vol fer en els pròxims mesos o en els pròxims anys. Jo us dic de veritat, és a dir, traspassar la responsabilitat en els ISPs de tenir que retirar continguts si un actor, que no és un jutge, i que després no vol assumir responsabilitats, li diu, ostres, crec que fem un pas enrere, sincerament. Què li puc dir jo, per exemple, a un col·lectiu d'autors dins del món de la gent gran, que volen viure, com que guanyen poc amb la seva jubilació, volen viure del seu coneixement i volen donar-li canya a terra? Què li puc dir? Li ajuda la regulació? I aquesta mateixa pregunta que li contesto a un col·lectiu de joves que han agafat una directora que té un càncer de mama i els ha donat tota la seva biblioteca de cortos perquè facin tallers per als nens. I també volen triomfar en el món. La regulació, ells què fan? Els grans agafen l'himno de Riego, la Internacional i els segadors i els foten amb unes fotografies de quan a Manresa els hi van fotre unes quantes afusellades, estomacades, etc. Els hi puc dir alguna cosa? Pots somriure. La verdad es que creo que en este momento el único motivo por el que el legislador pues todavía no ha entrado como un elefante en una cacharrería en el mundo de Internet no es una idea romántica ni mucho menos, sino que es precisamente porque, en algunos casos porque está en juego la libertad de expresión, como se ha dicho, y en otros juegos y en otros casos porque pues se trata de una actividad económica con mucha potencia, que desde luego hay que potenciar y donde el legislador, pues claro, lógicamente tiene que entrar pues muy de puntillas y con mucho cuidado, pero básicamente yo creo que es este interés económico el que, bueno, pues hace que en este momento el legislador pues todavía no se haya atrevido pues a entrar de lleno en esta materia. Pero a mí sí que hay una parte de la regulación que me preocupa y es la protección del menor. Esta mañana yo creo que ha salido un momento en la ponencia que ha hecho Mónica Ariño,
porque yo creo, y pregunto también, porque no lo sé, si no les parece que en cierta medida el legislador está haciendo dejación de sus funciones. Porque, lógicamente, se dice la autorregulación o la autorregulación obligatoria, pero yo me pregunto si además no debe ser por lo menos o como mínimo una autorregulación obligatoria orientada. Es decir, hay materias en las que el Estado no puede quedar atrás, es decir, no puede inhibirse, y una de ellas es la protección del menor. Y yo creo que en este momento es ahí donde radica el mayor problema en relación pues, con webs, en relación con foros, en relación con blogs y sobre todo en relación con contenidos. Y me pregunto si no será o si será suficiente, y esta también es una pregunta que lanzo, si será suficiente simplemente con una autorregulación obligatoria sin orientación. Es decir, donde el Estado no deje claro cuáles son los criterios que deben prevalecer o que deben estar presentes en esa protección necesaria del menor. No en vano pues tenemos una ley orgánica de protección del menor donde se dice que los poderes públicos necesariamente pues tienen que realizar esta protección incluso por encima de los padres. Con lo cual no basta simplemente pues con aquello que se dice, bueno, los padres tienen que controlar cuándo su hijo o dónde va su hijo. Y me pregunto pues si les parece suficiente. Y simplemente un comentario más en relación con lo que se decía de la suficiencia o no de la LSSI en relación con la responsabilidad. Yo ahí sí que creo que sería necesaria una intervención por parte del legislador, porque la verdad es que las resoluciones a las que están llegando los tribunales son demasiado dispares. Primero porque la LSSI no abarca toda la actividad de Internet, sino que básicamente se orientaba a la actividad económica de la red. Y desde ese punto de vista quedan muchos ámbitos fuera. Y además, pues creo que se intenta pues, traer a la actividad de Internet toda la regulación de la prensa clásica, de la prensa tradicional. Y desde luego no hay una visión unívoca ni en la doctrina ni en la jurisprudencia en relación, por ejemplo, con la responsabilidad en cascada de los medios de comunicación, donde no está claro. Con lo cual, yo creo que sí que hay resoluciones tan dispares que merece la pena que haya una intervención por parte del Estado, en esta y en la otra materia. Sí, yo muy rápido. Con respecto a algo que ha dicho el anterior interviniente, decir que en general el problema es que, digamos que la evolución de los sistemas se discuten en clave económica, no en clave de interés social. Entonces eso lo que plantea es que probablemente si hiciéramos un análisis puramente social hacia la sociedad a la que queremos o donde queremos llegar, probablemente llegaríamos a conclusiones distintas de si hacemos un análisis teniendo en cuenta los intereses económicos que privan y que controlan en cada momento. Es decir, si el que gestiona el cambio de cómo se tienen que regular los frigoríficos es el que produce barras de hielo, que es lo que está sucediendo en este momento, es decir, el que está regulando cómo tienen que ser si hablamos de contenidos, son los que viven de modelos que parece que no tienen sentido pues probablemente llegamos a situaciones medianamente kafkianas. Y con respecto a la segunda intervención sobre si deberíamos o no regular, yo a mí siempre me pongo el paralelismo, a lo mejor es un poco iluso, de actividades que pueden ser tan nocivas como que se puede perder la vida. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? Podría ser un ejemplo, y nuestros hijos pueden perder la vida en el tráfico. Tendrían que regular más los poderes públicos. Es decir, bien, pero no estoy diciendo que no se regule, ¿eh? Digo que podríamos tener la percepción de que se regulara más, de que se ampliara más. Probablemente se van buscando unos ciertos equilibrios, pero en cualquier caso no tiene que ser autorregulación obligatoria, porque es que entonces autorregulación y obligatorio es regulación. Con lo cual, digamos, yo creo que lo que hay que hacer es regular, ¿no? Y regular incluso sabiendo que Internet está ahí, pero sobre principios más amplios, que es lo que nos permitirá luego bajar al mundo de Internet. Y luego hay muchas veces que lo que queremos es que Internet permita cambiar la sociedad que tenemos, ¿eh? Entonces, la sociedad que tenemos es la que tenemos, para lo bueno y para lo malo. Con lo cual hay muchas veces que lo que hace la red es que nos lo pone delante. Es decir, teníamos una cortina, no la veíamos, y por lo tanto no existía porque no nos entraba en nuestra casa, en nuestro ordenador, y de repente esa cortina se abre. Entonces, la reflexión que hay que hacer: quitar la cortina o cambiar la sociedad, o volver a poner la cortina. Esa es la reflexión que yo me hago. Mónica.
Una qüestió solo sobre... Amadeu, bueno, Mònica. Primer la Mònica, després tu. Un segon. Soy de Ariño, no soy de Abril, pero no sé. Te la he pasado delante. Abriño. Muy rápido, dos cosas. En relación con la revisión de la Directiva de Comercio Electrónico, que creo que es la misma a la que os referís, también creo que se tiene que revisar. Es inevitable, el mundo ha cambiado. Y no es, lo que pasa es que me parece que hay un riesgo de abrir una caja de Pandora. Es verdad que, por ejemplo, los buscadores están en un limbo legal en ese sentido, y es verdad que en los distintos Estados miembros las decisiones tomadas tanto por los jueces como las políticas individuales de los ISPs son muy dispares. Entonces se necesita una mayor coordinación o una mayor clarificación y seguridad jurídica. El riesgo es que se intenten resolver todos los problemas de esta sociedad preadolescente a través de esta directiva, que en esta comisión no se va a revisar. Habrá que esperar a la siguiente comisión dependiendo de quién sea políticamente, quién sea el nuevo comisario de la Dirección General de Mercado Interior. Pero es inevitable que antes o después se revise. En cuanto a la pregunta que planteaba sobre la protección de los menores, y he comentado algo esta mañana, pero estoy de acuerdo en que eso sigue siendo uno de los grandes desafíos. El problema fundamental, por ejemplo, tal y como yo lo veo en el Reino Unido, donde ya digo que ha habido una discusión y un debate público muy grande, es que hay un montón de iniciativas de autorregulación y hay un montón de instituciones, y cada ministerio se reunía periódicamente con los representantes de la industria, que suele ser el mismo que hace relaciones públicas o relaciones políticas, que tiene que ir de reunión en reunión con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Cultura, para discutir exactamente lo mismo. Entonces había un problema de falta de coordinación de todas estas iniciativas de autorregulación, ¿no? Todas enfocadas hacia el menor. Esa es una de las primeras, de lo primero que se ha visto. La segunda cosa es que también hay una falta de información muy grande sobre lo que ya existe, como decía antes también Gonzalo, y de la capacidad de protegerse en línea hoy en día. Y son los padres y los educadores. Entonces hay una labor de información y de educación muy importante de las autoridades públicas. Y luego también, más en la práctica, hay que enfocar mejor lo que ya se hace. Es decir, se proporcionan filtros para que los padres protejan a los hijos, pero los filtros no funcionan muy bien, no saben cómo instalarlos, son filtros sobre todo al nivel del equipo terminal, no tanto filtros en la red. Si hablamos, por ejemplo, de las páginas de User-Generated Content o de contenidos autogenerados, pues hay una serie de estándares, pero también los procesos quizá no son lo buenos que deberían ser, pero ya hay iniciativas bastante jóvenes y bastante incipientes, y antes de dar el paso enorme de regular, hay que ver exactamente cuál es el impacto. No se puede, es muy difícil de medir el daño que se causa, el riesgo al que están expuestos los menores, el riesgo de intervenir y limitar el acceso de los adultos a contenidos que son apropiados para ellos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que estamos solamente en el comienzo, pero soy muy partidaria de intentar, ¿cómo sería en castellano? Bueno, de intentar conseguir una mayor eficacia de lo que tenemos ahora y parar y pensar, ¿ha funcionado o no? Vamos a medirlo, vamos a hacer encuestas. Cuando se habla con la gente y estudios realmente cualitativos, comparando Internet con otras tecnologías, la mayoría de los usuarios son conscientes de que hay mayor peligro en Internet y de que cuando entran en Internet tienen que tener más cuidado con lo que ven y pueden estar expuestos a un mayor riesgo. Igual que, a pesar de que hay normas del tráfico, la gente es consciente de que tiene que mirar la calle por mucho que uno cruce en un paso de cebra. Había en la radio esta mañana que ha habido un muerto en Madrid cruzando un paso de cebra, ¿no? y un herido grave. De manera que la existencia de reglas nunca va a eliminar la necesidad de mirar cuando se entra. Y los usuarios actualmente son conscientes de que en Internet pues hay de todo, ¿no? Me he alargado un poco más de lo que... Sí. Un parell de coses per no crear més confusió. De cap de les maneres, cap govern, com a mínim europeu, ha fet dejación de sus funciones en l'àmbit de la regulació d'Internet. Més aviat al contrari. Més aviat han sigut massa entusiastes volent regular coses. D'acord? És a dir, d'entrada ningú ha dit, no miri, com això és nou, immadur, no sabem com funciona, adolescent, com no sabem el que és normal, aquí no hi ha normes, no. Tota la legislació
d'aquí sota s'aplica globalment. Una altra qüestió és quan, insisteixo, volem promoure o controlar coses que estan fora de l'àmbit del que la llei declara legal o no, sinó el que és bo, que és un concepte diferent. I en aquest cas tenim el problema del context i dels mecanismes. És a dir, si tenim tota la tradició de continguts bons o dolents depenent de les hores, això a internet no es pot simplement traspassar. Per tant, hem de pensar alguna altra cosa. Llavors, l'única situació nova és com traspassem els mecanismes de control, no del que és legal o il·legal, sinó el que volem promoure o el que volem prevenir de tenir un ús generalitzat amb un mitjà en què els paràmetres d'actuació no ens funcionen de forma automàtica. Però d'això a pensar que no hi ha canvi d'activitat, insisteixo, jo crec que a vegades fan més del compte. Fan tantes coses que creen confusió respecte a quines són les realment útils i realment que funcionin aquí. Només volia dir això perquè no es creés aquesta idea que aquí realment no s'interpreta en un àmbit, al contrari, bastant i molt. I tenim moltes coses a dir en l'àmbit de les responsabilitats, però ja ens sortíem de l'àmbit estrictament de la regulació, de l'autoregulació. Només vull dir una última cosa per acabar respecte al que abans el Martí, no Gonzalo, jo en canvi no programa, i és sobre el tema de la protecció de dades. Sí, bueno, aquí també hi ha una autorregulació de noms, ell ha escollit dir-se Martí, bueno, els seus pares van escollir-ho, però és una autorregulació exogènia que funciona durant tota la vida, fins que no fas pràctiques de dret civil en el registre civil. El que deia és, en l'àmbit de la protecció de dades tenim, insisteixo, els dos models. El model europeu, el submodel paroxisme espanyol, de si no pongo multes no cobro a final de mes, per tant no pongo multes, i el model americà. D'acord? Cap d'ells és pur, però bastant allò, autorregulació, regulació. La situació real de la protecció de dades en els dos llocs no és molt diferent. Amb la diferència que hi ha més accidents en els marges, més accidents vull dir, més comportaments que podríem considerar des del punt de vista de la protecció de dades no desitjables als Estats Units, però sempre en àmbits completament marginals, mai amb els grans actors. D'acord? Per tant, si agafem allò, el 90% de les coses que passen a les dades són bastant equivalents al final entre els dos sistemes. D'acord? Per tant, el que a vegades hem de veure també és això, és a dir, què és el que volem arribar. Ara, el que és terrible és la confusió. I el que deia ara la Mònica, el problema és que tenim tantes iniciatives paral·leles sobre determinades coses que la sensació que tenim tots, des del nivell de màxim experiment o expert, és aquí no sabem on anem. L'última qüestió que jo volia dir és que, des del punt de vista del jurista, una cosa que és molt interessant és els dos estàndards que estan desenvolupant-se en el dret europeu. Tenim l'estàndard de protecció dels consumidors, on jo, ciutadà europeu, soc tonto, sagarruto, dislèxic, tenia un mal dia i mal de cap quan anava a comprar. I per tant m'han de protegir contra la meva pròpia estupiditat. A l'altre exemple, és a dir, o no només aquí, a Nova York prohibeixen anar a travessar el carrer escoltant l'iPod perquè pots anar despistat i no veure el camió que ve i atropellar-te. Insisteixo, a aquesta banda estem protegint l'estupidesa humana i prohibint l'estupidesa humana, i això no ho pots prohibir. Pots intentar sobreviure amb ella, però prohibir l'estupidesa és estúpid en si. A l'altra banda, internet sembla que estem evolucionant. Tots els usuaris d'internet són sofisticats, cultes, educats i coneixen. Potser haurem de trobar un punt mig de decidir quin és el model de ciutadà europeu que volem. Martí. Jo, per fer-ho breu també, Gonzalo. Hi ha una diferència en el model americà i europeu amb el tema de protecció de dades i que no m'agradaria que ho traspasséssim els continguts. És a dir, Facebook mai hauria pogut haver nascut a Europa, probablement. Per què? Perquè qualsevol advocat li haguéssim dit que és una barbaritat perquè en temes de protecció de dades tindries una sanció l'endemà. Què és el que això està potenciant? Que la societat del coneixement sigui molt més potent a l'altre costat de l'Atlàntic, probablement. I això ens ha de fer reflexionar. I ens ha de fer reflexionar sobre qualsevol intent o idees o ganes de començar a regular les coses. Jo us ho demano des de la indústria. És a dir, cuidado, perquè l'única cosa que fem és, quan algú vol llançar una empresa aquí a Espanya, l'exemple de protecció de dades és tingué que posar uns quants mils d'euros sobre la taula més per llançar aquest nou projecte. Per tant, cuidado amb l'autoregulació dels continguts, que no estiguem posant més problemes. Amb la resposta concreta a la teva pregunta, és a dir, nosaltres amb què estem treballant amb el tema dels continguts dels menors? Primer de tot, internet, el 99%, el 98% o el 97% són coses positives, perquè no m'agradava la dinàmica que estàvem agafant. Internet, en principi, és positiu i és una passada, i ho hem de dir. Llavors, hi ha una cosa petiteta que sempre, en tot el món, hi ha gent que té ganes de fer coses malament. En el tema dels continguts, nosaltres el que entenem que s'ha d'apostar és cap a l'etiquetatge amb metadades. És a dir, és molt fàcil. Els metadatos d'una pàgina web, doncs si vostè vol jugar de forma seriosa,
etiqueti i digui que això és per majors de 18 anys. Però sí és de forma molt explícita, perquè jo us ensenyaré ara una foto d'una noia despullada i aquí podem apostar si té 17 o 18. No, ja, però bueno... Si és 18 i pretén que té 17. Però és una passada. Llavors, és a dir, si juguem, jo sóc un jugador de la indústria que vull jugar net, ho faré. I sempre hi haurà gent que ho farà malament, això sens dubte. Hola, buenas tardes. No querría abusar ahora del tiempo porque soy el ponente posterior, pero como me toca hablar de otro tema, sí que quería aprovechar un par de anotaciones. Las iba a formular en parte alguna como pregunta, pero creo que está confirmada, pero sí que se ha dicho más regulación. Yo, como se ha expuesto, ojo, más regulación porque estamos sobreregulados. Se superponen 18.000 regímenes en Internet, como en la calle pues se superponen muchísimas cosas. En la calle pasan muchas cosas y habría que atender. Yo solo diría, solo regulación si es buena y nos aclara problemas a los juristas, que para los que no sois juristas, de verdad no sabemos por dónde salir, y eso sorprende a los que no son juristas. Y diría, ojo, la dejación no de los reguladores, del legislador, sino de los tribunales. Los tribunales en Estados Unidos van resolviendo problemas. Aquí, yo solo daré un ejemplo. Diré muy rápidamente, estamos año y medio esperando a ver si el Tribunal Supremo plantea o no cuestión prejudicial en el caso de Putasgae, con perdón, es el caso así. Y resolvería uno de los grandes problemas de responsabilidad en Internet. Pero decimos, no, esto solo pasa en España. No, el abogado el otro día me comentaba y dice, a ver si hay suerte, y un abogado en Madrid que le hemos planteado la misma, igual la eleva antes que el Tribunal Supremo. Año y medio esperando. Pero es que en el Tribunal Supremo alemán, en el caso eBay, ni siquiera la han planteado, y el problema es casi el mismo. Y es algo parecido al caso Telma Ortiz, entre comillas, ya lo explicaríamos si fuera el caso. Pero ahora va la pregunta, esta era un poco la... ante esta situación, ha señalado Martí Manent, dice, es que a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué está pasando? Pues que hay una hipertrofia de la Agencia de Protección de Datos. No sabemos en el futuro de la SGAE, como haciendo una especie de agente de control de propiedad intelectual, que son los únicos que pueden controlar contenidos, y a través de vías tan deformadas como el derecho de oposición o de rectificación, cuando lo otro no funciona. Y esto es algo peligroso, pero más peligroso es que la administración, como estamos, perdonad el ejemplo, pero imaginemos en Barcelona, no es demasiado extraño, que nos obliguen a ir por la autopista 80. Claro, todo el mundo lo incumple, entonces, ¿qué estamos dejando? La administración discrecionalmente ataca a quien quiere. Esto algún día nos lo tendremos que reflexionar en España. Estamos dejando a que la administración censure libremente con todas las de la ley, con todas. La pregunta es... perdonad la digresión, pero luego es que no voy a hablar de esto. La pregunta es, a mí me da la impresión de que para construir esto, que era como las autopistas que decíamos, las calles, etcétera, había el principio de exención de responsabilidad. ¿No creen ustedes que se ha invertido ya, se está invirtiendo vía reinterpretación del conocimiento efectivo, vía superposición de otros regímenes de responsabilidad, y al final va a haber que ir a cada caso concreto con las circunstancias de cada caso, es decir, absoluta inseguridad jurídica para este nuevo mundo que hemos creado? Muchas gracias. ¿Quién quiere? Dar simplemente un ejemplo que confirma esa especie de cambio en el planteamiento del problema, y es que no sé si sois o conocéis o estáis siguiendo la revisión del marco de las telecomunicaciones a nivel europeo. La Comisión ha propuesto 2 nuevas directivas que van a cambiar absolutamente, bastante el marco que regula las redes. Y de paso, un artículo se coló sobre propiedad intelectual, que se coló, digo, porque apareció por sorpresa sin que se hubiera consultado al final, probablemente porque hubo... Por sorpresa, no, pero la IFPI. Sí, no, pero digamos en un marco que regula las redes, pero que se supone que en ese momento había otras iniciativas de revisión de la Directiva de Propiedad Intelectual, la comunicación sobre content online, etcétera, etcétera. Pero el artículo lo que decía era que los proveedores en los contratos deberían de informar a los usuarios no solo de sus derechos, que era el resto del artículo, sino de sus obligaciones en relación con la propiedad intelectual. Ese artículo ahora mismo, se empezó a discutir y, por supuesto, el Parlamento y el Consejo planteando propuestas completamente distintas. Pero una de ellas, planteada además por el rapporteur del comité en cuestión, es que los operadores de redes tienen que informar
a los consumidores o a los suscriptores de los, en inglés es legally permissible acts, de lo que es legal hacer con tu conexión, no ya de lo que no se puede hacer. Es decir, que a mí desde el punto de vista jurídico, bueno, yo estoy de derecho hace mucho, pero recuerdo que lo que la ley plantea no es lo que puedes hacer, sino lo que está prohibido. Pero no hay una lista de puedes cruzar la calle por aquí, por aquí, por aquí, y por allá, sino... Puedes no cruzar. Exactamente. Bueno, y hasta ese punto, digamos, del absurdo ha llegado ahora mismo el debate a nivel europeo. Que imagino que ese artículo se eliminará. O no. Y se hará peor todavía. Sí, o se traspasará una directiva sí, horizontal, una directiva. que eso es lo que acostumbra ocurrir en estos casos. Pero tu pregunta, yo creo que, a ver, el problema es, sí, pero porque los casos que nos hemos encontrado eran muy malos. Muy malos los jueces y muy malos los casos. Y eso es parte del problema. Es decir, claro, cuando tienes que basar en casos que ya llevan, ya los nombres, ¿no? A joderse.com, Frikipedia, el Putasguy, es igual lo que esté detrás, pero ya ves un poco cómo van las cosas. Es decir, ni siquiera el sistema estaba pensado para empezar a ser testeado con estos casos. Y encima, algunos jueces no se han dado cuenta que el SSI existía, otros no se han dado cuenta que no había actividad comercial y otros no se han dado cuenta que el derecho existe. Y alguno de ellos, como por ejemplo la de ajoderse.com, no se da cuenta que el pensamiento lógico existe. Entonces, claro, a partir de aquí vamos mal. Pero también el problema es que quizás no nos atrevemos a decir ciertas cosas. La responsabilidad es un factor del control y del poder. No en todos los casos donde ha habido condena, la persona que ha sido condenada, haga hecho bien o mal, pudiera hacerlo o no, realmente estaba fuera del control real, incluso de la organización de los contenidos que había. ¿De acuerdo? Es decir, no era la telefónica de turno el simple transportador de información, sino que estaba mucho más cerca en cuanto a la organización y categorización y casi la petición de esos contenidos. No digo en todos los casos, digo en alguno. Y el problema es que ese argumento no lo sabemos utilizar tampoco. Es decir, la responsabilidad como factor del control, el poder de intervenir como el elemento de saber dónde está. Y la verdad es que la jurisprudencia que estamos acumulando es para echarse a temblar. Pero aquí, en Francia, en Alemania y supongo que en Chipre, pero no puedo seguirlo mucho. Yo, como ejemplo de las resoluciones, creo que no estabas cuando he empezado a explicarlo. Nosotros hemos tenido una porque en nuestros foros había el caso, es el caso Revelance. Revelance es una empresa de venta piramidal de jabones, es decir, si yo compro se lo tengo que vender a Amadeu y Amadeu tiene que intentar revender y tal. Y realmente en nuestros foros había gente pues, que se dedicaba a despotricar sobre esta gente. Claro, realmente se pasaban y se metían con toda la familia. Pero, claro, yo como os he dicho, daba conferencias sobre esto y me lo tuve que creer y tuve que aguantar el tipo y cuando nos denunciaron. La resolución, efectivamente, no nos han metido ningún tipo de responsabilidad a nosotros, pero la resolución del juez dice, ustedes, Juriscopia Interactiva, que es la empresa propietaria de Derecho.com, tiene que eliminar todos los mensajes que vayan contra el derecho al honor de esta empresa. Ahora digo, bueno, ¿y yo cuáles son los que vayan contra el derecho? No, claro, hemos pedido aclaración de la sentencia. No sé lo que es el honor, imagínate. Pero es el nivel del desconocimiento sobre lo que se está diciendo. Claro, imaginaros yo delante del juez cómo me temblaban las piernas y decir, madre mía, la persona que tiene que resolver sobre este tema, que a mí me va el pan y todos mis empleados, ostras, qué vergüenza, qué vergüenza. Tenemos 2 palabras pedidas. Me tomo 5 minutos. Sed breves, por favor. Yo creo que nos estamos moviendo en 2 ejes, que serían básicamente uno primero entre el conflicto y el consenso, ¿no? Cómo se regula por conflicto, por consenso, y luego entre el beneficio y el sacrificio, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y a veces parece que busquemos el centro, el equilibrio, y muchas veces lo encontramos en el self-empowerment, ¿no? En el que cada uno sea un poco partícipe de todo ese proceso, etcétera. Claro, lo que acaba pasando es que tenemos muy identificado lo que es democracia con jueces o parlamento, luego pasa lo que decía Amadeu, que las leyes las escriben unos y las aprueban otros, o sucede que el que toma la decisión es ese señor de 60 años, blanco, hombre, etcétera, que ya no sabe realmente dónde está la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces los procesos están fuera de esos 2 ejes ya y siguen cauces diferentes, siguen cauces más bien de dinámica de flujos, ¿no? No tanto de conflicto, de disensos, sino que siguen otros
otros cauces, porque incluso hasta la idea de democracia ha evolucionado más de lo que han evolucionado a veces nuestros propios sistemas de dirimir conflictos. Entonces, claro, luego pasa que el que tiene self-empowerment es la empresa, por ejemplo, para mí el caso paradigmático es Credit Services, que tuvo una estrategia de acoso y derribo contra un internauta que en su blog publicó informaciones sobre las actividades de esta empresa, la SGAE, etcétera. Al final, el que puede ejercer su propio poder tiene muchos más recursos de aquel otro sobre el que va dirigido la acción. Entonces, yo creo que esas asimetrías deberían resolverse con otro tipo de mirada, no aquella mirada tradicional, de tal manera que tuviéramos una idea de la sociedad cambiante, ¿no? Que siempre ha sido así. La sociedad, cuando ha cambiado, siempre se han modificado un poco los límites entre derechos y las relaciones entre derechos, ¿no? Seguramente hoy llamarle gilipollas a Ramoncín sea una banalidad, no sea una cosa grave. Y sin embargo eso ha traído mucha actividad procesal que, bajo mi punto de vista, por ejemplo, es inútil. No va a servir de nada. Y yo creo que es por eso, ¿no? Seguimos con esquemas que nos son más barrera que posibilidad. A este comentario, ¿no? Es un poco el comentario que ya se ha hecho antes, ¿no? De que estamos transponiendo las leyes pensadas o que tenemos tradicionalmente hasta ahora en el mundo digital. Por último, la última palabra. ¿No? You don't wanna? It's okay. Bueno, pues con el profesor Moglen dejando de hablar, ¿no? Para que podamos tomar el café. Muchas gracias a todos ustedes por este panel magnífico y también por vuestras aportaciones en la audiencia.